este día quiero que estudiemos un tema que lo he titulado Desciende antes que mi hijo muera. Va a estar basado en uno de los 4 evangelios. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 4. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 6, 1 al 4. La Biblia dice de esta manera: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Aquí la Biblia nos narra en esta ocasión una vez que Jesús vino a su tierra. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba a su tierra, la gente no creía en él. Por eso la misma Biblia dice, y Jesús lo dijo, no hay profeta en su tierra. La gente no creía en Jesús, y cuando lo escuchaban hablar, dice que la gente se maravillaba, que las personas decían: bueno, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo puede ser este muchacho que ni siquiera fue a la escuela hablar lo que habla? ¿No es el hermano de Simón? ¿No están aquí sus hermanas? También menciona aquí la Biblia. Por eso Jesús dijo: bueno, no hay profeta que tenga honra en su tierra. Entonces, cada vez que Jesús iba allá a Nazaret, la gente no creía en él. Ahora, Jesús era de Nazaret. Nazaret era una provincia de Galilea. Y ahí en ese lugar nació Jesús. Bueno, allí tuvo su infancia Jesús. Allí creció hasta que empezó su ministerio. Por eso la gente no creía o no les gustaba la predicación de Jesús. Ahora, noten algo. El versículo 5, vean lo que dice de Marcos 6. Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Cómo? Jesús no pudo hacer un milagro. ¿Por qué Jesús no pudo hacer un milagro? Porque no había fe. Ahí dice que Jesús no pudo hacer un milagro, y esto nos puede parecer imposible. ¿Cómo es que el Hijo de Dios no pudo hacer un milagro? La siguiente parte del versículo dice: salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. La razón por la cual Jesús no hizo ningún milagro la encontramos en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice la Biblia así: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cuál es la causa por la cual Jesús no puede hacer milagros? Por la incredulidad. Cuando nosotros no creemos, cuando nosotros no tenemos fe, Jesús no puede hacer milagros en nosotros. Y a veces hemos dicho, la gente dice: no, Jesús no me contesta, Dios no me contesta. He orado, pedido, y no hay pedido. No hay respuesta de la oración.
Pero si no hay fe, hermanos, no hay milagros. Si no hay fe, no hay milagros. Por eso, como la gente de Galilea no creía en Jesús, pues Jesús no podía hacer milagros, porque los milagros vienen a través de la fe. Por eso Jesús hacía muy pocos milagros en su tierra, porque la gente no creía en Él. También muchas veces a nosotros nos puede pasar igual. Algunos hemos venido de diferentes lugares del país y quizás cuando regresamos a casa y les decimos, bueno, yo soy misionero o yo he creído una fe que es esta, la gente no te va a creer y te va a decir, ¿cómo? Si tú eras así. ¿O cómo puede ser ese hombre siervo de Dios si antes era malo con su esposa? Normalmente nadie es profeta en su tierra, pero Jesús es sabio y Jesús quería penetrar o entrar al corazón de la gente donde Él había nacido. Vamos al libro de Juan, la visita a Galilea. Juan capítulo 4, versículo 43. La Biblia dice así: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Jesús había estado en Samaria. El versículo había estado en Judea, pero iba para Galilea. Pero en el camino de Judea a Galilea, hermanos, estaba como que en el camino estaba Samaria. Y en Samaria pasó, si tú te recuerdas, lo de la mujer samaritana junto al pozo. Jesús salió de Judea a Galilea, pasó por allí, bueno, se encontró con la mujer samaritana, pero no vamos a hablar de ella. Estamos poniéndonos en qué momento Jesús llega a Galilea. Dice que después de salir de Samaria, llegó a Galilea. Y ahí estaba Jesús. Y el versículo 45 de Juan 4 dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Aquí nos dice la Biblia que los de Galilea, cuando Jesús vino, le recibieron. Pero ellos le recibieron porque se habían dado cuenta que Jesús había hecho milagros. Y se acordaban del primer milagro de Jesús, que fue en una fiesta y fue en Caná de Galilea. Cuando María le dijo a Jesús, no tienen más vino. Y Jesús convirtió el agua en vino. Y esos hombres, fue en Galilea, en Caná de Galilea. Y ahora Jesús estaba de regreso en Galilea. Y estos hombres, al saber que Jesús venía, bueno, vamos de nuevo, a lo mejor va a ser otro milagro. Esperaban un milagro estos hombres ahí en Caná de Galilea. Y ahí estaba. El 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando llega a Caná de Galilea, dice que ahí lo fue a buscar un hombre, un oficial del rey, y su hijo estaba enfermo. Era una enfermedad que parecía que no había cura para esa enfermedad. Y este padre, en su preocupación, había escuchado de Jesús. Y creo yo que si tú tienes hijos,
Seguramente hacen lo que sea porque cuando se enfermen sean sanos. Y este hombre había ido a buscar a Jesús porque su hijo estaba enfermo. Siendo oficial del rey, yo me imagino que ha de haber ido a visitar muchos médicos y le decían, bueno, es que no hay cura. Quizás visitó un médico, a otro en una ciudad, en otra, y los médicos le decían, no podemos hacer nada por tu hijo. Pero él había escuchado de Jesús. Y cuando se dio cuenta que iba a estar en Caná de Galilea, él vivía aproximadamente a 30 kilómetros de allí. Él fue a Caná a buscar a Jesús. Imagínate tú que era como la 1 de la tarde. Era mediodía. Hacía calor. Y el libro de Marcos 5:24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Aquí está hablando de otra historia, de la mujer que tenía flujo de sangre por 12 años. Pero uso este versículo para que comprendamos que cuando Jesús estaba en un lugar, dice que la gente lo seguía, tremenda gente. Se llenaban las calles. Jesús siempre estaba lleno de gente. Y tú puedes imaginarte a este hombre, oficial del rey, quizás abriéndose paso entre la gente hasta llegar a Jesús. Y normalmente cuando sabemos que viene un gran médico, ¿cómo nos los imaginamos? ¿Con ropa sencilla o elegante? Elegante. Cuando viene el presidente de una nación, no viene de chanclas, sino que viene elegante. Y este hombre, buscando a Jesús, esperaba ver a un hombre así, elegante, de buen porte. Y quizás cuando llegó con Jesús, vio un hombre que tenía una túnica y que iba en sandalias. Posiblemente se sorprendió y dijo, ¿cómo? ¿Cómo él puede hacer milagros? Posiblemente me equivoqué de hombre, pero ya estaba frente a él. Y vean lo que le dijo. Regresemos al libro de Juan capítulo 4. Ahora el versículo 47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Que le dijo, baja antes de que mi hijo muera. Cuando lo vio allí, era su oportunidad. Pero ¿saben? Jesús le contestó algo a este hombre. Este hombre le dijo a Jesús, bueno, baja antes de que mi hijo muera. Pero Jesús, mis queridos hermanos, conoce nuestro corazón. Y conocía el corazón de ese hombre. ¿Y qué dijo Jesús? El versículo 50 dice, el 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Qué había en el corazón de este hombre? Cuando Jesús le dice así, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús le estaba leyendo el corazón, le estaba leyendo la mente y le decía, tú no crees. Y a veces, mis queridos amigos, ese es nuestro problema. Que queremos que Dios haga un milagro, pero nosotros no creemos en Jesús.
Y decimos, bueno, si Jesús es Dios, a ver, que me sane de mi enfermedad. Y Dios no es un títere para hacer nosotros lo que queramos con Él. Si tú quieres que Dios haga algo en tu vida, tienes primero que creer en Él. Si tú no crees, Jesús no puede hacer milagros en ti. Y este hombre dudaba. ¿Cómo puede ser que ese hombre de túnica, de sandalia, tenga poder de sanar? Y a veces quizás tú, pidiéndole a Dios algo, muchas veces decimos que Dios no me responde. Y decimos, ¿cómo puede ser que no me responda? O decimos, Señor, si tú eres Dios, haz este milagro. Y dice Jesús, si no vieres milagros, ¿qué cosa? No creeréis. Muchas veces nosotros le ponemos condiciones a Dios. Y decimos, bueno, si Dios no obra, yo no creo. Si Jesús no me hace este milagro, yo no voy a la iglesia. Y no nos recordamos que cuando abrió el mar rojo, les pidió que se mojasen los pies, que entrasen, diles que avancen. Mis queridos amigos, para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida, tenemos nosotros que avanzar por fe. Quizás yo esté enfermo y quiera que Dios me sane, pero yo tengo que empezar a hacer algo para sanarme. Posiblemente no tenga trabajo y yo diga, Señor, yo quiero que tú hoy me des trabajo. Así que me acostaré en mi cama esperando que venga alguien, toque la puerta y me diga, ¿tienes trabajo? Esto no es así. Si yo le digo, Señor, dame un trabajo, yo tengo que salir a buscar el trabajo. Mas no va a llegar alguien a buscarme a mí para trabajar. A veces somos incrédulos. A veces no creemos que Jesús pueda hacer un milagro en esta vida. El libro de Mateo 12:39 dice la palabra de Dios así. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. ¿Qué es lo que pide la generación mala y adúltera para creer en Dios? Una señal. Una señal. Pero dice Jesús que señal no le será dada. Acuérdate, mi querido amigo, que si tú no crees, Jesús no puede hacer milagros. Y muchas veces nosotros seguimos a Jesús por motivos egoístas. Yo voy a ir a la iglesia porque en aquella iglesia hacen milagros. ¿Y qué es lo que te mueve realmente? ¿El amor a Dios o el milagro que tú quieres que Él haga en tu vida? Yo voy a hacer esto si Jesús hace esto. Yo voy a guardar el sábado hasta que Dios me dé un trabajo donde no guarde el sábado y mientras tanto no busco. Y no. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Si no creemos en Dios, no hay milagros. El versículo con el cual empezamos, Génesis 32:26, dice: no te dejaré si no me bendices. Jacob no le dijo, bueno, que te vaya bien y luego me bendices. No, le dijo, no te voy a dejar ir. Voy a seguir aquí orando. Voy a seguir postrado en oración y no dejaré de rogar hasta que tú me bendigas. Pero a veces nos cansamos de pedirle a Dios porque no creemos. Y decimos, llevo un mes
orando y no veo sanidad en mi vida. O llevo tanto tiempo y yo no veo resultados. No, yo ya no voy a ir a la iglesia porque Dios no me contesta mi oración. Si no creemos, hermanos, si no tenemos fe, Dios no puede obrar. Porque la fe es la seguridad de lo que va a suceder. El milagro de la una en punto. Juan 4:50. Dice así: Jesús le dijo, ve que tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué le dijo Jesús? Ve, porque tu hijo vive. Acordémonos de algo. Este hombre le había dicho a Jesús, desciende antes de que mi hijo muera. Pero Jesús le dijo, ve, porque tu hijo vive. Y este hombre creyó en ese instante. Quizás pudo haber dicho, no, espérate, Jesús. Mejor ven a mi casa porque seguro yo no sé si se sanó hoy. Mejor acompáñame. Este hombre vivía a unos 30 kilómetros de Caná, de Galilea. Pero cuando Jesús le dijo, ve porque tu hijo vive, este hombre creyó. Y eso es la fe. El libro de Hebreos 11:1, la palabra de Dios ahí nos dice qué es la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Este hombre no había visto si su hijo había sanado, pero él, ¿qué hizo? Creyó. Él pudo haber dicho, bueno, no, hasta no ver, no creer, pero él creyó. Este niño, dice la Biblia, que estaba enfermo de fiebre. Y quizás estaba rodeado ahí de sus seres queridos. Pero de pronto, a la 1 de la tarde, este niño en casa empezó a vivir. La fiebre empezó a bajar y la gente se sorprendía. ¿Cómo? Milagrosamente se está sanando. Sus cachetes, que quizás estaban pálidos, ahora se estaban poniendo sonrosados. Y lo veían muchos. ¿Qué está pasando? La sombra de muerte se ha apartado de él. Lo que ningún médico ha hecho, solito está apareciendo. Pero Jesús y su padre no estaban allí con él. El padre estaba con Jesús en Caná de Galilea, a 5 horas de camino aproximadamente. Pero el padre, en ese instante que Jesús le dijo, ve porque tu hijo vive, el padre creyó. Y en ese momento el milagro se hizo a 30 kilómetros. Y lo único que Dios pide es creer. Y el milagro se hará. Juan capítulo 4, versículo 51. Noten que este hombre regresa a su casa hasta el otro día. Dice así. Juan 4, 51. Dice la palabra de Dios así. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Cuando él llega a casa, dice que salen sus criados y le dicen, patrón, tu hijo vive. Y él sin duda dijo, ya lo sabía.
Qué bonito recibir las buenas noticias, ¿verdad? Pero este hombre ya sabía que su hijo estaba sano, porque Jesús se lo había dicho. Y se lo había dicho un día antes. ¿Cómo comprobamos esto? El siguiente versículo dice, el 52, entonces él respondió, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y este hombre dijo, oh, es cierto, ayer a la hora séptima yo estaba con Jesús. ¿Y cuál es la hora séptima? En la antigüedad, la hora se empezaba a partir de las 6 de la mañana, cuando el sol aparecía. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Por eso fue el milagro a la 1 en punto de nuestra hora y a las 7 de la hora judía. Y entonces cuando él preguntó, bueno, ¿y a qué hora se empezó a sanar? Dijeron, ayer a las 7, a mediodía. El hombre dijo, oh, es cierto, cuando yo estaba con Jesús. Quizás dijo, recuerdo que el sol estaba de frente, hacía mucho calor, había mucha gente, pero Jesús me dijo, ve, porque tu hijo vive. Hermanos, y fue tan grande la fe de este hombre después de no creer, que dice que llegó a su casa hasta el otro día. Ya no se preocupó más. Siguió atendiendo sus asuntos porque era un oficial del rey. Y al otro día llegó a casa. Qué bonito esto. Pero tú y yo también tenemos que decirle a Jesús, desciende antes de que mi hijo muera. Desciende antes de que mi matrimonio muera. Desciende antes de que mi casa se derrumbe. Desciende antes de que mis hijos se pierdan en el mundo. Pero tenemos que creer en Dios. Sin fe, mis queridos hermanos, no hay milagros. Si nosotros no creemos en Dios, no hay milagros. ¿Y cuántos queremos hoy decirle a Jesús, Señor, desciende antes de que mi hijo muera? Amén. Yo quiero que Jesús descienda a mi vida antes de que muera yo espiritualmente. Ayer oraba, yo decía, Señor, ¿qué tema le voy a dar a tus hijos en la iglesia? Y abrí la Biblia en ese pasaje. Desciende antes que mi hijo muera. Y Dios desea que nos acordemos que si no tenemos fe, Él no puede descender a nosotros. Quizás estamos esperando tener una gran casa, un carro. Y a veces Dios no nos contesta porque pedimos para satisfacer nuestros deleites. Y a veces aunque pedimos cosas correctas, estamos pidiendo mal, sin creer. Así que ese fue el milagro de la 1 en punto, a la hora 7. Y quizás cuando lleguemos a casa podemos estar seguros de que Jesús ya hizo el milagro que estamos esperando. Pero primero hay que creer. Si tú fueras ese padre y sabes que tu hijo está muriendo y de pronto te das cuenta que tu hijo está sano, ¿qué harías cuando lo ves? Sin duda este padre, cuando le dijeron, bueno, tu hijo vive, tu hijo está sano, él dijo, bueno, yo ya lo sabía. Y cuando dice la hora, dice, es cierto, yo estaba con Jesús en ese instante. Quizás fue con su hijo y lo saludó y lo abrazó como si lo hubieran salvado de la muerte. Posiblemente le platicaría, le diría, hijo, fui a ver a Jesús. Y Dios quiere que tú también le digas a tu familia, yo fui a Jesús. Este padre fue con su familia y le dijo quizás a su esposa, hay alguien que sí hace milagros. Y yo creo en Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer, creer. No nos pide algo grande. Y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijeron ellos?
mira, tienes que irte caminando a tal lugar, tienes que... No, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solo es creer. Y cuando creemos en alguien, obedecemos. Pero hay que decirle a Jesús, desciende antes de que mi hijo muera. Desciende antes de que mi familia muera. Desciende antes de que mi esposa muera. Desciende antes que mi noviazgo muera. O desciende antes de que mi trabajo muera. Y decir, Señor, yo te voy a ser fiel. Yo voy a confiar en ti. Voy a creer. Y si tú quieres hacer el milagro, puedes hacerlo. Pero si el milagro no es tu voluntad, yo voy a seguir siéndote fiel. No tenemos que ponerle condiciones a Dios. Y a veces lo hacemos. A veces decimos, bueno, yo voy a ir a la iglesia o yo voy a hacer esto hasta que Dios me dé esto. Y si tú no metes tus pies al agua, el mar no se va a abrir. Este hombre no creía en Jesús, pero Jesús le dijo, si no vieres señales y milagros no creeréis. Pero empezó a creer. Y hermanos, ha llegado el tiempo de que empezamos a creer. Y decir, yo te voy a ser fiel, pase lo que pase. Encárgate tú de ser fiel a Dios. Y Dios se encargará de lo demás. Así de fácil. Dios no pide gran cosa. Pero podamos decir en este día, Señor, desciende a mi corazón antes de que muera. En cierta ocasión, en Estados Unidos, una mujer llamada Karen supo que estaba embarazada. Ella tenía un hijo de 3 años. Y bueno, como cualquier madre, empezó a hacer preparativos para cuando naciera el nuevo integrante de la familia. Y le dijo a su hijo, Michael, de 3 años, que iba a tener una hermanita. Y este niño Michael le cantaba a su hermanita. Se acercaba al vientre de su madre y se ponía a cantarle a la pequeña que estaba en el vientre de su madre. Y Michael como que se encariñó con la niña, con su hermanita, antes de que ella naciera. Bueno, pasó el tiempo y al cabo de los 9 meses todo fue sin novedad. Pero empezó la labor de parto. El parto se complicó. La bebé no podía nacer. Entonces la llevaron inmediatamente en una ambulancia a la unidad de cuidados intensivos en la sección neonatal del Hospital San Mary en Tennessee. Y allá, bueno, pasaron 3 días. Bueno, nació la pequeña, pero al nacer no venía bien de salud. Pasaron 3 días y la niña, en lugar de mejorar, la niña empeoraba. Y bueno, los pediatras le dijeron a los padres, a Karen, a su esposa, que se prepararan, porque era muy probable que la niña muriera. Bueno, Karen y su esposo fueron al cementerio y consiguieron un lugar y empezaron a hacer arreglos para el funeral. Y recordaban con tristeza que hacía pocos días que ellos estaban en su casa preparando una recámara para su hija y ahora estaban preparando un hoyo en el panteón. Michael, su hermanito,
no la conocía. Pero Michael supo que ya había nacido su hermanita. Y su mamá le explicó a Michael que su hermana estaba enferma y que iba a morir. Y Michael lo único que dijo: mamá, quiero cantarle. Pero hijo, no dejan entrar niños al hospital. Michael dijo: mamá, quiero cantarle a mi hermanita. Karen, la madre de Michael y de la niña que estaba enferma, lo llevó al hospital. No pudo conseguir un permiso para que el niño pasara a ver a su hermanita, así que lo envolvió en un saco y lo puso en un bote y lo llevó como si llevara ropa sucia, y así entró hasta la sección donde estaba su hermanita. Pero allá estaba una enfermera que se dio cuenta que iba un niño allí. La enfermera dijo: no pueden entrar niños aquí. A Karen le salió eso que a veces no sale y dice: mi hijo solo quiere cantarle a su hermanita antes de que ella muera, y mi hijo le va a cantar a su hermanita. Entró con el niño hasta la recámara de esa pequeña que estaba muriendo. El niño, cuando llegó allí, a ese lugar, empezó a cantar una canción que quiere decir: eres mi amanecer, eres mi sol. Y decía: eres mi luz del sol, mi única luz. Tú me haces feliz cuando el cielo es gris. Pero algo empezó a pasar en la pequeña. Dicen que esta bebé, al escuchar la voz de su hermano, empezó a responder a ese estímulo auditivo. Su pulso empezó a ser normal. La mamá le decía a Michael: Michael, sigue cantando. Y el niño decía: eres my sunshine, eres mi luz, eres mi amanecer. Y dice que la pequeña empezó a revivir. Y dice el niño seguía: tú no sabrás nunca, querida, cuánto te amo, por favor, no te lleves mi luz del sol. Y la mamá le decía: canta, Michael, sigue cantando. Y dice que la bebé se empezó a mover. Se empezó a mover y la mamá sigue cantando: cariño. Y el pequeño seguía cantando y decía: la otra noche, querida, cuando dormía soñé que te abrazaba en mis brazos. De pronto la hermana de Michael empezó a relajarse y se quedó dormida. Los médicos fueron a verla y comprobaron que esta niña había sanado. Salió en la revista que se llama Woman's Day, Día de las Madres, y le titularon allí: el milagro de la canción. Y Dios hizo un milagro por la fe de un niño. Y aunque tú te estés muriendo en tu casa, quizás no físicamente, pero espiritualmente, sigue cantando. Si tú estás triste en tu casa, sigue cantando. Y Dios, cuando menos lo esperes, va a hacer el milagro. Pero acuérdate de creer antes de pedir. El libro de Efesios 3:20, la palabra de Dios dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Y sabes, Dios va a hacer las cosas mejor de lo que tú te imaginas. Dios va a hacer obras en tu vida mejor de las que tú sabes. Y te aseguro que tú estás aquí porque Dios tiene planes para tu vida. Nada pasa por azar. Desde hace muchos años estoy convencido de eso. Que Dios tiene planes para ti y para mí. Y no son cualquier planes, son grandes planes. Quiere el Señor ayudarnos, hermanos, y que podamos creer y decirle: Jesús, vuelve a casa antes de que mi hijo muera.
Y ahora que llegues a tu casa, ve lo que dice Lucas 8:39. Dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Yo quiero, mi querido hermano, que tú hoy vayas a casa y que le digas a tu esposa, que le digas a tu familia, a tus vecinos, que Dios hace grandes cosas. Amén. Y aquí, hermanos, cada 8 días, cada sábado a las 9:30 de la mañana, te invitamos a que vengas. Y Dios va a hacer obras distintas en tu vida. Dios va a mejorar lo que tú deseas. Pero hay que decirle, Señor, yo quiero serte fiel. Y hay un versículo que dice, el mundo tiene que saber que hay Dios en Israel. Así que llega a casa y cuenta que tú tienes un Dios todopoderoso. Pero hay que decirle, desciende a mi casa, llega a mi corazón antes de que mi hijo muera. ¿Cuántos quieren decirle eso a Jesús? Amén. Quiero que se pongan de pie los que quieran decir un día, Jesús, ven a mi corazón antes de que muera yo.